Por eso tiene ese nombre. Y otra cosa que debemos entender es que, sin embargo, a pesar de que ellos fueron pueblos conquistadores, en el siglo II antes de Cristo, más o menos en el año 182 antes de Cristo, los galos fueron invadidos por los romanos y fueron dominados por los romanos. Y para el momento que Pablo escribe esta carta, ahora los galos estaban bajo el dominio del gobierno romano o del imperio romano. ¿Ok? Entonces, esa información es importante también tenerla para que sepamos cuál era el contexto político, geográfico y cultural en el cual se estaba escribiendo esta carta. Muy bien. 4 cosas que destacan de la carta de Gálatas. En primer lugar, esta carta encontramos un mensaje duro, severo y solemne. En ninguna otra carta del apóstol Pablo se nota a Pablo hablar como le habló a los Gálatas. Él no corrige esta conducta como lo hizo no corrige ninguna conducta como lo hizo con los corintios, aunque es una epístola de corrección por el tipo de problemas que se estaban presentando con los evangelios pervertidos que habían entrado a la iglesia. Los creyentes de Gálatas estaban en un grave peligro. Y cuando leemos la carta de Pablo, vemos la ira, el enojo, la indignación de un padre espiritual por sus hijos que están siendo desobedientes y están escuchando a otras personas. Cuando un padre tiene un hijo y un padre ve que uno le da un consejo a ese hijo y él prefiere escuchar el consejo de otros, ese padre es normal que se sienta ofendido, se sienta decepcionado, se sienta molesto, tanto con el hijo desobediente como con aquellos que están tratando de hacer a su hijo caer en el error. Bueno, exactamente ese es el cuadro que vemos en el caso de la carta de los Gálatas. Por eso, ustedes van a notar que en la carta a los Gálatas no hay palabras de alabanza como las tuvo para los colosenses, para los tesalonicenses, sino palabras muy fuertes, muy duras, y en las cuales los reta y los llama a que vuelvan al orden del evangelio. Esa es una característica de la carta a los Gálatas. Se le llama que es una carta polémica, una carta fuerte. La segunda cosa que caracteriza esta carta, como ya lo dije, es el corazón desnudo de Pablo. Aquí hay mucha emoción, hay mucho sentimiento. Pablo está listo para luchar y por eso Pablo, la primera lucha que plantea es defender su apostolado. Ustedes van a notar que Pablo al principio defiende mucho por qué él es apóstol y de parte de quién es el apóstol, porque lo que viene después de esa defensa de su apostolado es puro palo parejo. Y a veces los padres, cuando tenemos que aplicar la autoridad sobre nuestros hijos, tenemos que explicarle que lo estamos haciendo porque somos sus padres, porque tenemos la autoridad para hacerlo y porque los amamos. Entonces, el apóstol Pablo aquí abre su corazón y les habla como unos hijos a los Gálatas y les muestra su decepción de qué tan pronto se han apartado de lo que él les enseñó. Por lo tanto, él toma esta carta para empezar hablándole muy fuerte y algunas personas han dicho que la carta a los Gálatas habla en forma controversial lo que la carta a los romanos habla en forma sistemática. Es decir, hay un paralelismo entre Gálatas y Romanos, pero Gálatas es más una carta, digamos, que habla del corazón. Y la carta a los romanos es una carta que habla más con la razón, habla más de forma sistemática, de forma más teológica. Otra cosa es de la epístola, es que aquí el apóstol Pablo habla acerca de cómo liberarse del legalismo de cualquier tipo. Esta carta, la carta a los Gálatas, es la carta más odiada por los legalistas. En este momento que estamos hablando, el grupo que más odia la carta a los Gálatas son todos aquellos que son judaizantes. Si ustedes revisan, hoy en día hay una moda, en Venezuela está muy de moda eso, que ahora hay muchas iglesias abrazando el judaísmo y ahora están inclinándose por guardar las fiestas judaicas, vestirse como judíos, hablar como judíos, en vez de hablar español, hablan hebreo, y ustedes oyen una predicación
de alguien que está en el judaísmo, que ahora a los maestros o los pastores de esas congregaciones los llaman roé, porque esa es una palabra en hebreo, y usted oye esas predicaciones y usted cree que está oyendo una predicación en hebreo porque se han aprendido una cantidad de palabras en hebreo para dar la sensación de que tienen un dominio de los textos hebreos, de los textos de la ley israelita. Lo cierto es que esta gente del siglo XXI que está judaizando es exactamente una copia de la gente que Pablo atacó. Por eso usted va a conseguir que los judaizantes del siglo XXI detestan y denigran de la carta de los Gálatas, tratando de dar a entender que esa carta no tiene el valor que realmente tiene. Una de las cosas que hay que denotar de la carta a los Gálatas es que fue la carta preferida del teólogo reformador Martín Lutero, al punto de que dijo que estaba aferrado a ella, y esa carta fue un estandarte para la iglesia primitiva. Así que, sin duda alguna, esto es algo que hay que destacar de la carta a los Gálatas. Y por último, la carta a los Gálatas. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar. Ok. Ok. Por último, esta epístola contiene una declaración y defensa más fuerte de la doctrina, la justificación por la fe en las escrituras o fuera de ellas. Es decir, en ninguna parte de la Biblia usted va a conseguir una forma más clara de qué es la justificación por la fe que en la carta a los Gálatas. En esta carta, entonces, podemos ver cómo Dios trabaja en favor de la verdad. Y no solo dice que el pecador es salvo por gracia, por la fe, nada más, sino que el pecador salvado vive por la gracia. Ustedes saben que hay un versículo en Habacuc que dice, el justo por la fe vivirá. Muy bien. Este pasaje de Habacuc es utilizado 3 veces en el Nuevo Testamento. Es utilizado en Romanos, es utilizado en Hebreos y es utilizado en Gálatas. Así de importante es este pasaje que dice el justo vivirá por la fe, y hay una parte en Gálatas donde el apóstol Pablo aborda nuevamente ese pasaje. Y en esta epístola podemos ver que la gracia es una forma de vida y que también es un camino a la vida, y que estas dos formas juntas se pertenecen. Entonces esas son 4 cosas que tenemos que destacar de los Gálatas. Primero, que es un mensaje duro, un mensaje fuerte, un mensaje severo. Segundo, que la carta fue escrita con el corazón, con un Pablo que estaba molesto, indigno por la actitud de los Gálatas y por el peligro que ellos estaban corriendo de perder no la salvación, pero sí de caer de la gracia o del evangelio que habían creído. El tercer aspecto es que la carta tiene una potente declaración en contra del legalismo. Y por último, que tiene una profunda declaración de lo que es la justicia por la fe versus la ley. ¿Cómo se divide o cómo podemos bosquejar y cómo nos vamos a guiar nosotros en el estudio de esta carta? Bueno, con estos temas, en estos 5 puntos de los que les quiero hablar. Primero vamos a desarrollar la introducción, que no es esta. La introducción va a ser la próxima semana, en la cual vamos a estar hablando acerca de los primeros 10 versículos de la carta. Esta introducción nos va a permitir tener una base para conocer el resto de todo el texto que vamos a estudiar. Así que el bosquejo comienza hablando acerca de los primeros 10 versículos de la Biblia. Tenemos conectado por aquí a Natalia también. Bienvenida, Natalia. También está conectada Yelixa, se conectó Maroa, se conectó Nayansi, se conectó Marlene, ya Eliezer lo mencioné. Así que gracias a todos los que están conectados. Ok, entonces, el bosquejo de la carta a los Gálatas es primero la introducción, que van a ser los primeros 10 versículos. Segundo, vamos a luego a ver cómo Pablo defiende su apostolado. Vamos a ver a un Pablo hablando desde una perspectiva personal, explicando cómo él se convirtió,
cuándo se convirtió, qué fue lo que pasó cuando se convirtió, etcétera. Todo el proceso por el que él pasó, que es muy importante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del perfil de Pablo y desde el punto de vista doctrinal. En tercer lugar, vamos a escuchar y vamos a estudiar la exposición del mensaje central de la carta, que es la salvación por gracia y no por las obras de la ley. En cuarto lugar, vamos a ver con el capítulo 5 y el capítulo 6 una aplicación de todo esto que Pablo ha venido hablando en la vida del creyente por medio de la obra del Espíritu Santo. Y al final vamos a estudiar una conclusión autografiada o descrita por el mismísimo Pablo. Ya para ir concluyendo, bueno, a ver, un momentito. Déjenme ver si ya terminamos con esa parte. Sí, básicamente eso es lo que les quería transmitir. Yo les voy a pasar a ustedes la lámina, pero nos sobra tiempo porque quedamos que íbamos a terminar a las 7:30 y son las 7. Entonces, toda esta teoría, en Venezuela tenemos una palabra que no sé si para alguno que no sea de Venezuela es una mala palabra, así que con eso me cuido mucho. Pero en Venezuela, cuando uno le toca una materia que no es de número, que no es de práctica, de ejercicio, sino que es de puro conocimiento, el profesor habla y habla y habla y habla, decimos que es una materia que tiene mucha paja, ¿ok? O sea, mucha grama seca, mucho pasto de ese que comen las vacas. Entonces, nosotros llamamos a las materias históricas, a las materias filosóficas, a las materias, etcétera, que no tienen que no son muy animosas, la llamamos una materia que es pura paja. Y yo no quiero que esta clase se vaya a convertir en una clase de pura paja. Así que en este caso, lo que yo les quería transmitir en el día de hoy es que la carta a los Gálatas es una carta, como ya lo expliqué, que es sumamente importante al momento de defender el Evangelio con respecto a las sectas. Me explico. Cuando usted vaya a hablar con un católico, cuando usted vaya a hablar con un testigo de Jehová, cuando usted vaya a hablar con un mormón, cuando usted vaya a hablar con cualquier otro grupo, en este caso los judaizantes de los que ya les hablé, la carta a los Gálatas, conocerla, estudiarla, profundizar en ella, le va a dar a usted herramientas importantes para fortalecer su propia fe, pero también herramientas importantes para poder contrarrestar los argumentos de esas personas. Ustedes muy bien saben que la tendencia del hombre es algo instintivo. El hombre por instinto procura actuar así. La tendencia del hombre es que no puede creer en aquellas cosas que no puede tocar. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel había visto que durante un largo tiempo Faraón y Moisés estuvieron luchando para que Faraón los dejara salir de Egipto. ¿Recuerdan eso, verdad? Y el, el Señor tuvo que usar 10 plagas para hacer que Faraón cediese. Y lo único que hacía el corazón de Faraón era endurecerse más y más y más. Y el pueblo hebreo sabía de todas estas plagas que Dios estaba aplicando a Egipto como castigo a Faraón para que éste dejara salir al pueblo. Así que ellos pudieron, es decir, el pueblo de Israel vio todos estos milagros, aunque fueran cosas terribles para Egipto, que Dios produjo. Pero el milagro más grande en relación con las plagas, ¿cuál fue? La última plaga, que fue la plaga de mortandad que mató a todos los primogénitos. Y ustedes y yo sabemos que el pueblo de Israel pudo notar de forma portentosa cómo la noche que pasó la plaga al otro día, en la mañana, solo se oían los llantos, los lamentos, los gritos, al comprobar que todos los que eran primogénitos en la familia habían muerto irremisiblemente esa noche. Solamente el pueblo judío
y donde se había puesto la sangre en los dinteles de los corderos, solamente ellos fueron los que pudieron ser librados de esta plaga. Eso es un milagro tremendo. Luego, cuando Faraón suelta al pueblo de Israel y le permite salir, sabemos que ellos llegaron frente al Mar Rojo y estando allí, el faraón ya se había arrepentido de dejarlos salir y había salido con su carruaje para asesinarlos.